Reciban un cordial saludo. En nuestra clase de hoy revisaremos contenidos relacionados con la definición de la célula y los fundamentos de la teoría celular. La materia que nos rodea está organizada partiendo de un elemento que se asocia a otros y aumenta de esta manera la complejidad de esta estructura. De la misma manera, la materia viva se organiza en diferentes niveles de complejidad. Analizaremos 7 de estos niveles en el que está organizada la materia viva. El nivel número 1, denominado nivel atómico, está constituido por átomos, pero a diferencia de la materia no viva, los átomos que conforman la materia viva se denominan bioelementos. Y los más importantes son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. En el nivel 2, que es el nivel molecular, encontramos las moléculas que se forman por la unión de dos o más átomos. Las moléculas, como en el caso del nivel anterior, se denominan biomoléculas y pueden ser de dos tipos: las biomoléculas inorgánicas, como el agua, como las sales minerales, como los gases, y las biomoléculas orgánicas, como los glúcidos, los lípidos, los prótidos y los ácidos nucleicos. En el nivel número 3, el nivel celular, encontramos una estructura más compleja que los dos niveles anteriores: la célula, que es la unidad anatómica y funcional de todo organismo vivo. También podemos decir que la célula es la estructura más pequeña que podría sobrevivir por sí misma en el medio. En el nivel número 4, el nivel pluricelular, encontramos asociaciones de células que pueden llegar a constituir un organismo completo. En este sentido, el nivel pluricelular se divide en varios subniveles. Los tejidos, que están formados por grupos de células que tienen un mismo aspecto, similar estructura, pero la misma función. Los órganos, que son estructuras formadas por varios tejidos que en conjunto realizan una función específica, una función concreta. Los sistemas, que están formados por el conjunto de órganos con una similar estructura que cumplen funciones parecidas. Los aparatos, que son el conjunto de órganos. Y por último, los aparatos, que son el conjunto de órganos que, a diferencia de los sistemas, tienen estructuras diferentes. Sin embargo, están coordinadas para realizar una determinada función. El conjunto de sistemas y aparatos forman al individuo pluricelular. En el quinto nivel, el nivel de población, encontramos a conjuntos de individuos de la misma especie que viven en un lugar concreto y en un tiempo determinado, pudiendo relacionarse entre sí. Por ejemplo, la población de osos panda, la población de bosques de pino, la población de caña bambú. En el ecosistema, un nivel superior, existen relaciones entre las poblaciones que viven en un determinado lugar. Los grandes ecosistemas toman el nombre de biomas y el conjunto de biomas forman lo que conocemos como biosfera, en donde interactúan diferentes poblaciones de diferentes especies, diferentes características, pero están interactuando en este gran universo llamado biosfera. Con respecto a los fundamentos de la teoría celular, debemos considerar que las células son la base de todo organismo vivo. Sin embargo, no siempre se conoció la estructura, características, funciones de la célula. Fue hasta el año de 1665 en donde el científico Robert Hooke, observando láminas de corcho en un microscopio, observó una gran cantidad
de celdas a las que denominó células. A partir de ese descubrimiento, muchos estudiosos, científicos e investigadores utilizaron los microscopios que cada vez iban siendo más sofisticados y de esta manera pudieron observar la estructura de la célula con un mayor detalle. Todas las observaciones que se realizaron a partir de esa época contribuyeron de alguna manera a consolidar lo que conocemos como la teoría celular. Esta teoría se fundamenta en 4 principios. Primero, todos los seres vivos están constituidos por una o más células. 2. Toda célula es la unidad anatómica y fisiológica de los seres vivos. Es la unidad de vida más pequeña que conocemos. Toda célula proviene de la división de una célula anterior. Toda célula contiene material hereditario mediante el que una célula madre transmite sus características a su descendencia. Según el grado de complejidad, la célula puede ser de 2 tipos, procariota o eucariota. La célula procariota es aquella cuyo material genético no se encuentra protegido por una membrana y el citoplasma no está compartimentado, es decir, no está dividido en compartimentos. Es el tipo de célula más sencillo que se conoce. Podemos observar que tiene una estructura en donde el núcleo está flotando en el citoplasma, no tiene una membrana que recubre al material genético, como en el caso de las células eucariotas. En algunos casos poseen flagelo, contienen citoplasma, ribosomas, membrana plasmática, tienen una pared celular, tienen cromosomas en el material hereditario, plásmidos, entre otras estructuras. Por su parte, la célula eucariota es aquella que se caracteriza porque el material genético se encuentra en el interior de un núcleo que está protegido por una membrana. Además, el citoplasma en el interior de la célula está compartimentado, está dividido en segmentos, en secciones. Este es el tipo de célula más complejo y tiene una estructura en donde encontramos la pared celular, membrana plasmática, núcleo, nucleolo. En el caso de la célula vegetal encontramos cloroplastos, mitocondrias, vacuolas, entre otros organelos. De acuerdo al número de células, los organismos pueden ser de 2 tipos, unicelulares o pluricelulares. Los primeros están formados por una sola célula. En este caso, la célula realiza todas las funciones vitales. Pueden haber organismos unicelulares procariotas o también pueden haber organismos unicelulares eucariotas. Muchas veces se presentan en colonias donde cada célula puede vivir de manera independiente, asumiendo todas las funciones vitales. Ejemplos de organismos unicelulares, bacterias, algas, protozoos. De otra parte, los organismos pluricelulares son individuos formados por muchas células. Son eucariotas. Las células provienen de otras células que le transmitieron la misma información genética, es decir, una célula madre. Otra característica fundamental de los organismos pluricelulares es que cada célula no puede sobrevivir de manera aislada, ya que pierden algunas capacidades. Ejemplos, los animales, las plantas, los hongos. En las imágenes podemos observar ejemplos de organismos pluricelulares. En el reino Plantae tenemos muchos ejemplos y dentro de los organismos unicelulares podemos citar individuos del reino Protista, en donde encontramos organismos unicelulares pero eucariotas como las algas, amebas y protozoos, y organismos del reino Morera, que son también organismos unicelulares pero sus células son procariotas. Un ejemplo son las bacterias. ¿Cuáles son las funciones de las células? Partiendo de que todo organismo vivo realiza una serie de funciones para mantenerse con vida y generar una descendencia de similares características, la célula es el ser vivo más sencillo, pero también realiza las funciones que se van a citar a continuación.
Función de nutrición consiste en tomar nutrientes y posteriormente transformarlo para poder crecer, relacionarse y dividirse. La función de relación se refiere al conjunto de procesos encaminados a generar una respuesta frente a los cambios producidos por el medio ambiente. Estos cambios a los que nos referimos los conocemos como estímulos. La función de reproducción son los mecanismos que emplean las células para dividirse e incrementar el número de individuos en cada una de las especies. ¿Cuáles serían las diferencias entre la célula procariota y la célula eucariota? Las células procariotas son organismos más primitivos que las eucariotas. La célula procariota está protegida por una pared bacteriana distinta a la que envuelve a las células vegetales. El citoplasma de la célula eucariota se encuentra compartimentado y presenta orgánulos, mientras que esto no ocurre en la célula procariota. La célula procariota no tiene un núcleo protector del material genético. En cambio, la célula eucariota sí presenta un núcleo que está limitado por una estructura membranosa. El ADN de las células procariotas es circular, mientras que el ADN de las eucariotas es lineal. En muchos casos, las células procariotas presentan flagelos y su estructura difiere en gran medida con las células eucariotas. La membrana plasmática de las procariotas contiene más cantidad de proteínas que la membrana de las eucariotas. La célula procariota tiene invaginaciones en su membrana, denominadas mesosomas. Recordemos que las invaginaciones son replegamientos internos de una membrana o de una capa celular. La membrana citoplasmática de las bacterias, por ejemplo, tiene unas invaginaciones llamadas mesosomas, en las que se realizan procesos como la fotosíntesis y la respiración. En imagen podemos ver las diferencias en la estructura de una célula procariota, con una estructura más simple, sin un citoplasma compartimentado, sin el material genético encerrado en una membrana nuclear, y la célula eucariota, una célula por lo general de mayor tamaño, que tiene una mayor complejidad, tiene muchos organelos, tiene un citoplasma dividido en secciones, compartimentado. ¿Cuáles serían las diferencias entre una célula animal y una célula vegetal? La célula vegetal suele ser de un mayor tamaño que la célula animal y presenta una pared exterior rígida formada por celulosa. La pared celular da a la célula vegetal una forma constante con un aspecto poliédrico. Una diferencia muy importante es que la célula vegetal contiene orgánulos fotosintéticos que presentan un color verde debido al contenido de clorofila. Estos orgánulos llevan el nombre de cloroplastos. De ahí que toda célula que contiene cloroplasto son células autótrofas. En cambio, las células de los animales que no contienen cloroplastos son células heterótrofas. Las células vegetales suelen contener una bolsa que funciona como almacén de sustancias, principalmente de agua. A este orgánulo se llama vacuola y muchas veces su tamaño es tan grande que ocupa la mayor parte del espacio interior de la célula. Las células vegetales no presentan centriolos, aunque tienen citoesqueleto y forman uso cromático en su división. Cuando la célula vegetal se divide en dos por mitosis, el resultado, al igual que ocurre con la célula animal, es la formación de dos células hijas, idénticas entre sí y también idéntica a la célula madre. En estas imágenes podemos presentar las características más comunes que tienen las células vegetales y las células animales. En la célula vegetal decíamos que tiene una capa, una membrana gruesa por el contenido de celulosa que le da cierta rigidez, mientras que la célula animal tiene una membrana delgada y flexible que le permite cambiar de forma de acuerdo al entorno en donde se está desarrollando. Por ahora es todo. Muchas gracias.